aire, a diferencia del perfil alar, que sí tiene un ángulo de ataque por la cuerda, el cilindro no tiene ángulo de ataque porque no tiene cuerda. O básicamente, el ángulo de ataque del cilindro siempre va a ser cero, por la forma. Por la forma siempre va a ser cero. ¿Yo puedo encontrar un coeficiente de sustentación para el cilindro? Sí, y lo hay. Y lo hay, eso se conoce como una teoría de fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte o transport fenómena, donde hablan de la sustentación del perfil alar. Este punto no existe para un cilindro. ¿Por qué? Porque no existe este y porque no existen los otros. ¿Por qué? Porque el cilindro no tiene ángulo de ataque. ¿Cuál sería el ángulo de ataque de un cilindro? Listo, inclinémosle, supongamos que el cilindro tenga esto como cuerda. Entonces, inclinémosle la cuerda al cilindro. ¿Es esta? No, pero es que es esta. No, espérese, es esta otra acá. No, es esta. ¿Cuál es la cuerda del cilindro? Por su forma, no tiene cuerda. El cilindro no tiene cuerda porque no tiene forma. No tiene forma asimétrica. Recuerden que estos perfiles son perfiles asimétricos. Para un cilindro sin rotación yo lo puedo asociar a un perfil simétrico. Para un cilindro rotando lo puedo asociar a un perfil asimétrico. David, contame si es más claro ahí. Listo, perfecto. Y voy a eso. Entonces, respondo ahí la pregunta del señor Chica. Es más, el señor Chica también me decía, pues que entonces, ¿por qué no ponemos cilindros a elevarse? Y pasa lo siguiente también. Pasa lo siguiente. Cuando usted tiene un cilindro, entonces aparece un drag estilo parásito o de forma. Un drag parásito y un drag de forma. ¿Qué es el drag de forma? Que yo puedo evitar que ese desprendimiento de capa límite se haga si genero una forma un poco más aerodinámica para el aire. Es decir, si no le cambio tan rápidamente la forma al ala, sino que hago esto. Contame. Aquí más o menos está quedando claro, pero entonces si yo, digamos así, Sí. construyera algo súper loco y construyera las alas en forma cilíndrica y haría que rotaran, eso me crearía sustentación en el momento en que yo estoy volando el avión. Sí. ¿Y volaría tal cual como un avión? Sí, tiene que haber sustentación. Lo que pasa es que estás olvidando de pronto una partecita. Ya voy para allá. ¿Listo? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Entonces, yo paso del cilindro a una cosa estirada. ¿Para qué? Para que el aire no baje aquí tan rápido, sino para que el aire se mueva mucho más fácil. De ahí que el Mazda 3 es un carrazo, pues es un carro súper bacano, muchachos. Ese carro es súper cómodo, tiene todas digámoslo así, las características que usted necesita, y aerodinámicamente es un carro súper. Bueno, sí, perdón, qué pena. Entonces las turbinas serían los motores que hacen girar los cilindros. Ya vamos para allá. Listo. Entonces, primero, para evitar el drag por forma, yo extiendo de esta manera el avión, el cilindro. Y estoy haciendo ¿qué? Un perfil alar. Si ustedes notan, es lo mismo, es un perfil alar. Pues organícelo bien, vea, acá está la cuerda, hágalo, dividirse bien allá, vea, si quiere hágalo simétrico, puede hacerlo simétrico o antisimétrico. Usted sabe que simétrico necesitaría poner a rotar el cilindro, y antisimétrico pues no necesitaría poner a rotar el cilindro. Entonces pues ahí estaría como de ese estilo. Está bien, vea, note que es lo mismo, resulta gráficamente lo mismo. ¿Qué pasa adicionalmente? Que yo puedo poner a rotar el cilindro, claro. Si yo pongo a rotar el cilindro en este caso, hago pasar un eje por aquí, todo perfecto. Solo que como en los helicópteros pasa lo siguiente. En los helicópteros, cuando yo pongo a rotar la hélice principal, ¿qué pasa? El rotor principal, tiene que haber un rotor de cola. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo ponga a rotar esto en una dirección,
el helicóptero va a rotar en la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si yo pongo a rotar esto en esta dirección, pues hombre, al avión lo tengo que poner a rotar en la otra dirección. Genere pues esas dos cosas de direcciones. Es más, si usted lo mira como un todo, no rotaría en general, ¿cierto? No rotaría todo completo. ¿O sí? Entonces usted estaría gastando energía en dos partes. Una, para rotar estos cilindros, y dos, para rotar el avión. ¿No es mucho más fácil hacer un perfil alar y ponerle motores para que avance con una cierta velocidad? En términos energéticos no es más eficiente. Punto 1. Punto 2. Tener un cilindro rotando que me genera sustentación tiene el inconveniente de que su forma no permite que haya un flujo del aire acá laminar, lo más laminar posible. ¿Por qué? Porque hay un cambio abrupto y hay viscosidad desde este punto hasta este punto que frena las superficies de la capa de aire unida al perfil y hacen que se frene, es decir, genera vórtices, y eso hace que el avión frene, pierde energía y pierde presión. Es más, cuando disminuye la presión aquí, la presión que hay acá adelante es más grande, hace que el avión frene. Lo estoy frenando. Entonces, ¿cómo evito eso? Hombre, haga que el borde de salida sea un poquito más esbelto, que se llama. Noten que así mismo es la forma de un avión. No, usted no ha visto un avión así. ¿Termina en qué? Termina así, como un ala. Termina como un ala. Igualito como termina un ala. Tal cual. ¿Sí es más claro, señor chica? Entonces usted estaría gastando doble de energía. Tendría drag acá. Entonces, en vez de hacer eso, pues utilice un ala que realmente le puede controlar el drag. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene sustentación también influye en el drag. Y porque así como hay un coeficiente de sustentación, hay coeficiente de drag. ¿Y de qué depende ese coeficiente de drag? De la forma y del área en planta del ala. Entonces son factores que son un poco más manejables, mucho más fácil de manejar que la rotación. Adicionalmente, que la rotación generaría problemas, porque si yo pongo a rotar esto en una dirección, entonces tengo que tener un mecanismo adicional que me haga rotar en la otra dirección, y tendría otro problema, y es que si yo miro todo, te dejo ahí la pregunta, si yo miro todo completo, así, la sumatoria de torque sería igual a 0. O tiene que ser 0 porque se conserva el momento angular. Entonces, hacer que se conserve el momento angular podría generarme aquí movimientos inapropiados del fuselaje. Y no solamente movimientos inapropiados del fuselaje, sino que podría hacer que, si yo no planteo bien estas ecuaciones y no analizo bien el sistema, realmente yo no genere un movimiento del avión, sino que tengo un movimiento de cilindros ahí solo y ya. O sea, no haya una sustentación. Claro, el momento de inercia también, claro, evidentemente. Cilindros huecos, cilindros rellenos, claro, tal cual. Habría que tenerlo en cuenta. Pero pasa lo mismo entonces que el helicóptero. Pongo a rotar la hélice y la hélice principal. ¿Y el helicóptero qué hace? Rota para el otro lado. Quítele este rotor de cola y verá que el helicóptero ¿qué hace? Comienza a rotar para el otro lado. Mientras una rota para un lado, la otra rota para el otro. ¿Por qué? Por conservación del momento angular. La conservación del momento angular. El momento angular inicialmente es 0, después es 0 porque las fuerzas van en dirección perpendicular porque las fuerzas más bien van en dirección perpendicular y no hay un torque neto. Básicamente es porque no hay un torque neto. En dirección paralelas, perdón. Van en el centro de masa y en direcciones paralelas. A Skinner se le ha ido la pinza. No se me ha ido ninguna pinza. Estoy tratando de utilizar la conservación del momento angular para darle la vuelta al container. Listo, ahí está. Capítulo de cierta serie que ustedes pueden ver en YouTube y en televisión. Ay, me parece que está hablando de mí. Esas explicaciones tan extrañas no las entiendo. Bueno, sí, ahí está. Perfecto. Entonces habrían un doble de problemas. Cuéntenme, muchachos.
bueno, entonces bueno, la de perfil del ala es la forma óptima, o hay una forma óptima para generar, pues, como el equilibrio de todo lo que estamos hablando. El perfil del ala, efectivamente. Después de muchos intentos, entonces vamos por partes. Ya vimos que el cilindro no nos sirve a pesar de que rota y todo el asunto. Es más, el cilindro tiene un inconveniente adicionalmente, señor Chica, y es que al cilindro no le puedes poner flaps, porque si le pones flaps y el cilindro rota, lo que está haciendo es frenarse. Al avión sí le puedes poner flaps. Flaps por aquí, alerones, flaps aquí, qué pena, spoilers y otro tipo de cosas que parecen Iron Man, pero que funcionan para que el avión frene y se mueva y demás. Recuerda que nosotros vimos algo sobre eso. Ya hemos dejado sobre las superficies hipersustentadoras. Ahora bien, entre otras cosas, ¿por qué es la forma más útil? Porque primero, eso se parece a lo que tienen los pájaros o a las alas de las aves. ¿Cómo son? Curvas. De hecho, usted las dibuja y son curvas. Son curvas. Ahí está. Están volando ya. Son curvas que hacen, mueven hacia arriba y hacia abajo las alas. ¿Para qué? Para que se pueda generar una sustentación. ¿Y ellas qué hacen? Planean. Así como puede planear un avión. Así como pueden planear un avión. ¿Por qué un avión planea? Planea porque genera una sustentación cuando va bajando. Y hay un drag. Entonces él puede bajar con estilo y no caerse, no bajar muy rápido. Puede bajar con estilo manteniendo una sustentación que puede ser pequeña o nula, pero manteniendo un drag y haciendo que el avión baje con una velocidad razonable, una velocidad más pequeña. Es más, el avión podría también elevarse, pero si usted lo nota con una sola placa, como la que nosotros hicimos, el planeadorcito, si usted quiere, con una sola placa que funcione como ala, usted puede tener, si el aire viene por aquí, sustentación. Cambiándole ¿qué? El ángulo de ataque. Estás viéndolo como que el aire viene así y la placa está ahí. Pero si lo ve usted de lado, el ángulo de ataque es 0, también tiene sustentación. Con ciertos ángulos de ataque nosotros vimos que una placa genera sustentación. Una placa plana sin perfil. Bueno, por acá listo, David me había preguntado, ya está clara la pregunta. Perfecto. ¿Qué otras formas diferentes se pueden utilizar aparte de un cilindro? Pues muchachos, recuerden que esto es efecto ¿qué? Efecto Magnus. Efecto Magnus básicamente, que se puede esférico. Pero el ala es la manera más exacta en la que hemos diseñado a través de la historia objetos que vuelan, objetos que son capaces de sustentarse y de aterrizar. Entonces, sustentación para que haya un vuelo y resistencia del aire para que se frene. ¡Vos estás volando! No estoy volando. Estoy cayendo con estilo. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos en ese caer con estilo. Listo. ¿Más dudas? Sí. Bueno, no sé si la pregunta será tonta. No creo que la pregunta sea tonta porque ese tipo de cosas no es que sean las más razonables o que tenga todo el mundo el acceso a la información siempre. Entonces por eso contamos. Entonces, por ejemplo, si yo construyera pues, un avión muy grande y yo le pondría 2 alas. Sí. O sea, aparte el alerón atrás le pondría 2 alas, ¿eso generaría que mayor sustentación y qué perdería en ese caso? ¿Cómo así que 2 alas? O sea, como en vez de, pues imagínate un avión normal, en vez de tener esas 2, que tenga otras 2. Es decir, no un avión monoplano, que es con una sola ala, como el que estaba haciendo, ¿quién era? David, creo, sino un avión biplano. No sé. A ver si a lo que te referís es este. Es un avión que tiene un ala aquí, pues una ala acá y otra ala acá encima.
y vienen unidas. No, no es eso. Sino, o sea, imagínate eso que estás dibujando, pero que el avión pase por la mitad de los... Sí, pues esos aviones existen, ¿no? O sea, esta es un ala, la de encima es un ala y esta es otra. Visto de lado sería un ala aquí y otra ala aquí, pegadas con montantes. Y acá está el fuselaje del avión. No. No, No, es como... Ay, espera, yo dibujo algo aquí. dale, listo. Estamos atentos. Entonces no te entendí yo pensé que la del biplano era esa. Entonces, ¿cómo es el biplano? ¿Me lo puedes repetir? Sí, el biplano es un ala aquí, pues un ala completa, con el fuselaje en la mitad obviamente, y la otra ala aquí, y acá los uno, con montantes, y acá viene el avión, pues como los planeadores de la primera guerra, de la segunda guerra mundial. Ahí estoy viendo lo de lado, de la segunda guerra mundial, de la primera, lo que quieras, ¿sí o no? Ahí vienen las alas. O sea, el ala viene aquí. Una ala acá y otra ala encima. Un avión biplano. A no ser de que sea entonces, como dice Joseph, dos envergaduras, que tenga una ala aquí y otra ala detrás. Y acá venga el fuselaje. Algo como así. Eso. Sí, se puede. La pregunta es, ¿esta ala qué uso tiene? ¿O esta? Pues, ¿para qué? Sí. Ah, sí. Sí, acá tendría una sustentación 1, una sustentación 2. Solo que esta le va a cambiar el flujo del aire a esta. Entonces, cuando el aire llega aquí, llega ya turbulento. Entonces, ¿qué hace esta? ¿Sí me hago entender? Entonces, tenerlas en el mismo plano no es útil. ¿Por qué? Porque va a generar un vórtice. Al salir de una de las alas va a generar un vórtice. Entonces, eso va a frenar el avión. Por lo mismo, vos no encontrarías el empenaje horizontal a la misma altura del ala. Sino ¿dónde? Más arriba o más abajo, pues, pero en una forma distinta. ¿Sí me hago entender? No uno detrás del otro. Porque si tenés uno detrás del otro, entonces el flujo de aire va a hacer que cambie la sustentación de esta ala. Entonces la sustentación de esta ala, si fue diseñada igual, lo que va a hacer es que va a tener un flujo laminar, un flujo turbulento, perdón, y en flujo turbulento, ¿qué tipo de sustentación genera? Es más difícil generar sustentación en un flujo turbulento que en uno simplemente laminar. ¿Sí es claro? Sí, Fernando. Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Es más, se puede hacer, sí, pero entonces la idea es como tener un plano que sea un tanto diferente. ¿O qué utilidad tiene? Adicionalmente, es otra de las aclaraciones que iba a hacer por acá. David me estaba preguntando algo y es qué pasa si al cilindro le hacemos huequitos como las pelotas de golf. Cuando le hacemos huequitos como las pelotas de golf, ya no hay ese desprendimiento de la capa límite por aquí, sino que puede ser un poco más, perdón, ya no se desprende la capa límite por aquí, sino que se desprende más por acá. Pero igual queda esto que se conoce como la estela. La estela. Y sigue generando obviamente la resistencia de presión, o sea, el drag por presión, el drag de presión. Adicionalmente, cuando usted le hace eso, esa forma va a influir en la sustentación de la pelotica. ¿Por qué? O del sistema. Porque cuando el aire llega acá, entonces piensen esto. El aire va viajando en esta dirección. Y acá encuentra un hueco y hace esto y vuelve y sale. Entonces, ¿qué hace ahí? Entra. Este otro también entra, pero se empieza a quedar aquí. Este otro entra y empieza a quedar aquí, empieza a chocar. Y aquí esto me genera ¿qué? Empieza a generarme vórtices por acá. Si no me equivoco, perdón, es esto lo que hace. Tiene estela como el otro, pero también genera vórtices en cada uno de ellos.
¿Para qué? Para evitar que haya una sustentación y haya efecto Magnus realmente. O sea que esta sustentación se reduce mucho por la rotación por los huequitos de la esfera. También ocurre lo mismo con las alas, las normales. ¿Qué es lo mismo, David? Ok, gracias Eliezer. Qué excelente pregunta la que me Eliezer la que me hace Eliezer como resumen. Ya voy para allá, listo, perfecto. Entonces, David, me comentas de nuevo porfa la pregunta. Entonces, en uno de los que les compartiré, dice, uno de los tipos de explicaciones que les compartí es, entonces, vuela por Bernoulli, vuela por Newton, vuela por Venturi, entonces finalmente no vuela por ninguno. Sí, los vórtices, genera vórtices, es correcto, genera vórtices y eso lo que hace es evitar que haya, ¿qué? Sustentación, es decir, no haya efecto Magnus. Si hacemos una pelota de fútbol hoyuelada, no, ya entonces Messi cuando corre los tiros libres no va a ser tan emocionante. Recuerdan que lo nombramos, lo mencionamos en una de las clases. Bueno, listo. Vamos con otro de los temas antes de responder la pregunta de Eliezer. Otro de los temas es el siguiente. ¿Dónde van las fuerzas? ¿Dónde van las fuerzas? ¿Dónde va la sustentación, la resistencia del aire? O sea, el lift y el drag, ¿dónde van? Van en un punto del ala que se conoce como el centro de presión. Son fuerzas aerodinámicas. Lift, drag, centro de presión o CP. El centro de presión es el punto donde un fluido ejerce las fuerzas. ¿Aquí qué fluido hay? El aire. Ahí en ese punto, en ese centro de presión es donde van las dos fuerzas. Y pasa lo siguiente. Si yo tengo por acá el centro de masa del avioncito mío, adivinen qué pasa. Voy a poner la misma altura. Que desde acá hasta acá hay una distancia. Y esa distancia, ¿qué le genera al avioncito? Un movimiento de cabeceo. ¿Recuerda el planeadorcito que construimos? Por eso cuando usted tiene el centro de masa allá, entonces lo que hace es que lo trata de poner aquí. Si lo pone aquí, ¿qué hace el avioncito? Cabeceo negativo. ¿Qué debe tratar de hacer? Que la distancia entre los dos sea más bien pequeña. Muchachos, no he visto los planeadores. No los han enviado, no han compartido los planeadores. La construcción que hicieron en balso y demás. Interesante que lo hagan, por favor. Listo. Muy bien. Aparte de esto. Entonces, con todo lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente. Los aviones vuelan. Pero muchachos, se me acabó el agüita. Bueno, perdón, gracias. Primero, porque al encontrar un objeto, el fluido cambia su movimiento. Eso se conoce como el efecto Coanda. Adicionalmente, eso que hay está relacionado con el efecto Magnus. Adicionalmente, está relacionado con el downwash. ¿Ves? Downwash. En eso sí tienen razón. Pero ni Newton ni Bernoulli. Ahora bien, que si hay una diferencia de presión, sí. Y es que ocurre lo siguiente. Eso que hay, que es como un cilindro, tiene una distribución de presiones de este estilo, con presiones que van hacia arriba. Son mayores que cero. Es decir, no hay succión. Hay succión, sí, pero en esta dirección, perdón. Y esta distribución de presiones hace que el avión se eleve. Eso sí está relacionado con Bernoulli y se puede medir con Bernoulli, pero no exactamente con la teoría de Bernoulli, sino con algo que tiene sentido en el aumentar y disminuir la presión. Aumenta y disminuye la presión, sí, pero no como lo dice Bernoulli. Con Newton,
No tiene sentido con Newton, a pesar de que sí hay Newton, porque hay partículas del aire que chocan con el ala. Sí tiene sentido, perdón, sí es cierto, pero no es la explicación de por qué los aviones vuelan. ¿Listo? Preguntas. Entonces, es una mezcla de esos tres efectos: Coanda y Downwash, y obviamente Magnus. Dudas, muchachos. Sí es claro, Eliezer. Obviamente, pues falta información. Recuerden que no todos los libros dicen esto. Si usted va a un libro de física, no le dicen esto. Le dicen que los aviones vuelan por Bernoulli. Es más, en lo natural, en lo más conocido realmente, se habla o se dice que los aviones vuelan por Bernoulli. Y no es verdad, evidentemente, pues no es verdad. ¿Listo? Ya eso lo han demostrado, entonces usted ya puede decir, eso ven en ese curso. Eso vemos en ese curso. Más dudas, muchachos, preguntas para seguir. ¿Para seguir qué? Para seguir con la siguiente parte del tema, de la clase. Bueno, tómese 2 minuticos para que descanse, para que se estire. Y enseguida continuamos entonces con la restante parte de la clase, con los otros 2 temas de nuestra agenda. Le dejo ahí por si quiere mirar ahí, tiene alguna otra duda antes de cerrar el tema, antes de concluir con el tema, para que usted termine de mirar si tiene alguna otra duda. Entonces, muchachos, descanse, párese, estire. Recuerde que estamos en clases virtuales y las clases virtuales son un tanto diferentes de las clases normales. Siguen siendo clases presenciales, pero son un tanto diferentes. Tienen su diferencia. Ahí hablamos de lo que se llamaba el... Muy bien, muchachos. Regresamos entonces a nuestra clase. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Más dudas, más preguntas que tengan al respecto. No sé, los escucho. Voy a tomar por aquí esto, que es más útil. Esto, exacto. Más dudas, más preguntas. Los escucho. Puedes buscar, me estaban pidiendo referencias. Joukowsky Airfoil. Joukowsky Airfoil. Se conoce como voy a escribirlo aquí. Joukowsky Airfoil. O perfil de Joukowsky y Kuta. Esa tinta es un poco clarita. Un tanto clarita. Recuerda que es Joukowsky. Airfoil. Perfecto. Creo que con negro es mucho más claro. Más nítido. Pues me salva mejor. Joukowsky Airfoil. Y Kuta.
búsquelo así, Joukowsky Air Foil Kuta NASA, y ahí vas a encontrar la página. Listo, me confirma si está, si la encontrás, si no la encontrás, perdón, para darte el link más exacto. Pero pues se supone que si lo dijeron en NASA, pues tiene algo de credibilidad, ¿no? Pues digo yo, ¿cierto? Muy bien, perfecto, muchachos. La siguiente parte entonces de la clase tiene que ver con la siguiente unidad. Y la unidad de la transferencia de calor y básicamente con termodinámica. Termodinámica y transferencia de calor, que nosotros la vamos a denotar como Q-transfer o Q-transfer. Con gusto. Listo, perfecto, no hay problema, María del Rosario. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica viene de termos, temperatura o calor, y dinámica, movimiento, el movimiento del calor, cómo se mueve el calor. Y van a haber varias características particulares aquí, y es que una, va a estar implícita la definición de temperatura, y dos, la definición de energía en forma de calor. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que la temperatura es la capacidad de un sistema, ojo, la capacidad de un sistema de transferir energía en forma de calor. Pilas que no hay tendencia, listo, no hay nada que sea tendencia, sino que es la capacidad o habilidad del sistema de transferir esa energía en forma de calor. Ya habíamos dicho que la temperatura por allá nos decían que era menor que cero. O en esta sección, en esta unidad, vamos a resolver de un artículo que leímos, vamos a resolver esa pregunta de cómo así que temperatura menor que cero. Entonces, temperatura menor que 0 Kelvin. A eso es lo que vamos. ¿Qué es la energía en forma de calor? Primero, es energía, tiene magnitud de energía. Y es energía que se transfiere en virtud de la diferencia de temperaturas. Es energía que se transfiere en virtud de diferencia de temperaturas. Listo, siempre va de la temperatura mayor a la temperatura menor. Si yo tengo dos sistemas, el que tenga mayor temperatura tiene mayor capacidad de transferir energía en forma de calor. Entonces, por eso la temperatura va en esta dirección. El de mayor temperatura le transfiere energía al de menor temperatura. Pero no solamente están energía en forma de temperatura, y energía en forma de calor. Energía térmica, ¿qué es la energía térmica? La energía térmica es la energía que tiene un sistema. ¿Por qué? Por su temperatura, por el movimiento de sus partículas, por la capacidad que tiene de transferir energía en forma de calor. Pero es que energía. Entonces, un sistema almacena